Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros paisanos de la región momposina. Hoy llegamos a la tertulia 120 y hemos querido, pues, con todo nuestro equipo de tertulia, hacer, además del reconocimiento, invitar a todos esos paisanos de la región que están en diferentes ciudades y que ya podríamos denominarlo colonias momposinas en diferentes partes del mundo. Y queremos el día de hoy empezar a conversar con nuestros paisanos momposinos que viven en Bogotá. Hay varios invitados: Nancy Turriago, Emel Nieto, Juan B. Navarro, Humberto Cabeza, Jorge Luis Ruiz Díaz de Guamal, que vive allá en Bogotá, Arturo Nájera, en fin, son muchas las personas de la región que se han destacado en diferentes partes del mundo y que su conocimiento, su experticia sirven para orientar a toda esta comunidad, donde somos 17 municipios que tenemos oportunidades, pero también tenemos algunos paradigmas que romper para mejorar nuestra convivencia y mejorar nuestra estabilidad, y lo que nosotros llamamos una sociedad sosteniblemente buena es posible siempre y cuando unamos todo este conocimiento de toda la gente de la región para que nos ayudemos entre todos. Quisiera invitar a mi compañero Oscar Arque Banestrali para que nos conceptualice más sobre este tema, y esperemos pues de que el programa de hoy sea al agrado de todos, y ahí vamos, en la medida que vayamos contactando a otras colonias de Cartagena, de Barranquilla, de algunas otras ciudades, los vamos invitando, porque todos tenemos algo que aportar. Esto, y yo se lo decía hace un rato, no se trata de dinero, se trata de conocimiento, y ese conocimiento que le llegue a la gente, a nuestros paisanos, se convertirá en un potencial para ayudar a sacar a la región y hacerle una mejor región. Hay muchos temas que tocar y aquí hay mucho conocimiento que tenemos que aprender de ellos. Esa es la invitación. Le cedo la palabra a Oscar para que nos conceptualice más sobre este tema. Bienvenidos todos. Gracias, Aristides, y un saludo muy especial a nuestra audiencia de Tertulias por Mompox, que nos escuchan a través de Galaxia Estéreo, la emisora nuestra, de la 960 de Mangué, del Facebook Live de Galaxia Estéreo, y en algunas ocasiones también por el canal local de televisión nuestro en Mompox. Gracias a los amigos de Bogotá que nos acompañan, a Juan, a Emel, a Eric, a Nelson, Emily y Giovanni también comparten su residencia entre Mompox y Bogotá. A Julia, que igual comparte su residencia entre Mompox y Bogotá. Con estos tres amigos, Emil, Giovanni, Julia, y además Aristide y yo, en el marco de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestros miedos, temores y también estrategias para poder enfrentar el virus, nos hicimos la pregunta en alguna ocasión, liderada por Aristide, de qué podíamos hacer por Mompox. Ya nosotros, en otro plan del tercer piso, del séptimo piso, perdón, del retiro laboral, y surgió la idea de integrarnos para tratar de poner en valor grandes problemáticas de nuestra ciudad y de nuestra región, en la perspectiva de encontrar soluciones, de unir voluntades y de colocar nuestro modesto aporte y la inteligencia de muchos montosinos regados en diferentes coordenadas del mundo en beneficio de esas soluciones. En ese marco de reflexiones surgió Tertulias por Mompox,
esta reunión todos los domingos de 10 a 12 del día, que ya lleva 120 versiones, lo que indica que hemos estado 120 domingos con más de 100 temas, en tanto algunos han tenido 2 y 3 programas sobre diferentes problemáticas en nuestra sociedad momposina y regional y del país, que abarcan temas desde la educación, la salud, la seguridad, la convivencia ciudadana, el desarrollo económico, el desarrollo agropecuario, la ganadería, la cultura, el patrimonio cultural y arquitectónico de Mompox, y pare de contar. De tal manera que ha sido una experiencia de cierta forma hermosa de integración de esos momposinos que tienen mucho, absolutamente mucho que aportar y que entregar. Algunos desde el solar de los abuelos, desde el terruño de las escalinatas del río en cada uno de nuestros puertos, y otros desde, como ya dijimos, otras latitudes. Le damos también un saludo muy especial al doctor Humberto Cabezas, que acaba de llegar. Nos hace un honor estar aquí con nosotros porque sabemos que es del linaje del maestro Justino Cabezas y del recordado Instituto Mompox, donde yo tuve el honor de cursar uno de mis años de primaria allá en la calle Nueva, en el Callejón del Estanco. Bienvenido, Humberto, ya tendrás oportunidad de participar. Entonces, en ese sentido, en este orden de ideas, hemos considerado que las colonias de Mompox, de momposinos, regadas por todas partes del mundo, tienen que ser convocadas y tienen que venir a Mompox a través de este mecanismo que hoy la tecnología de la informática y de la comunicación nos ha puesto a la mano, para de una u otra manera entregarle a Mompox, darle a nuestro pueblo lo que la vida y Dios les pudo haber regalado a ellos en otras latitudes, en otros oficios, en otros lugares del mundo. Y esta organización del orden de las colonias ha sido algo muy exitoso. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando se celebró los 450 años de la fundación de Mompox, se hizo un gran evento ese 3 de mayo de 1987 en la ciudad, en donde llegaron momposinos de todos los lares y las colonias jugaron un papel importante en esa celebración. La colonia de momposinos de Cartagena, en ese entonces liderada por Luis Acuña Arque, por Elvira Facio Lince, por el doctor Gonzalo Urbina, por Adrián Serrano Gómez, varios momposinos hicieron cosas interesantes que yo quiero recordar aquí. Una de ellas fue la edición de unos libros que fueron entregados en el marco de esa celebración. Unos libros de una calidad excelente para la historia de Mompox, como fueron una segunda edición de las apuntaciones historiales de Mompox del maestro Pedro Salcedo del Villar. De ese libro solamente existía una edición publicada por allá en el año 36, 38 tal vez, y era escaso conseguirlo. La colonia de Cartagena se dedicó a ese trabajo y logró sacar ese libro, con otros tantos, unos poemas de Miguel Facio, un hermoso libro que es un incunable que se llama Vitrales del Alba, que recoge los poemas del poeta nuestro, valga la redundancia, Antonio Francisco Salcedo, y un texto también del profesor David Ernesto Peña Galindo titulado Hechas, Hombres y Hechos, efemérides de Mompox, a manera de cómics, que han aportado mucho indudablemente en la formación de nuestra juventud y de nuestra ciudadanía en Mompox. Igual ustedes
los de Bogotá, con esa organización que había de la Sociedad de Hijos y Amigos de Mompox, del brazo de Mompox, que se extendía ya no solo a la ciudad, sino que cobijaba muchos paisanos de esa región que nos identifica a todos. Allí se hicieron obras, trabajos interesantísimos y muy hermosos. Recuerdo que bajo el liderazgo del médico Juan Antonio Pérez Rapalino y del coronel de la FAC, la Fuerza Aérea de Colombia, Andrés Nájera, se hacía en Mompox una especie de brigada de salud. En una ocasión llegó una brigada de salud de muchos especialistas del Hospital Militar Central de Bogotá, en donde trabajaba el doctor Pérez Rapalino, en un avión de la FAC, y atendió a muchos pacientes en Mompox, y fue inmenso el servicio que le prestó a los paisanos. Igual la colonia de Barranquilla, la de Barranca Bermeja, también tuvo un papel en el deporte del softball, y siempre uniendo voluntades, uniendo deseos para ese Mompox sosteniblemente bueno, que es la uña que hemos elaborado en nuestro propósito y en nuestro deseo de este proyecto de Tertulias por Mompox. En esta ocasión, entonces, hemos invitado a la colonia momposina de Bogotá. Es el primer programa que hacemos con los amigos que están por fuera, con esta estructura de colonia, ya sea incipiente, ya sea mucho más estructurada, mucho más organizada. Pero iniciamos con los amigos de Bogotá, por alguna razón principal, es la capital del país, y la iremos irradiando para reunirnos con los de Cartagena, los de Barranquilla, los de Barranca Bermeja, donde hayan momposinos con la idea de constituirse, así sean dos, en el mensaje ese del Evangelio, de donde hayan dos en mi nombre, pues ahí estaré. Donde hayan dos momposinos puestos a evocar a la tierra, a trabajar por ella, a desear mejores posibilidades para el desarrollo humano de nuestra gente. Ahí estará Tertulias por Mompox, llevando nuestra voz de aliento. Entonces, para no alargarnos más, ese es el proyecto para esta saga, como nos las ha indicado Julita, de tertulias con las colonias. Hoy iniciamos con la de Bogotá. Es posible que muchos paisanos, por alguna razón, no pudieron hoy conectarse, no hubieran poder asistir a la reunión, pero estamos completamente seguros que de esto sale la semilla que germinará y será creciendo, y en próxima ocasión ya seremos muchos más los convocados, muchos más los que asistiremos, y precisaremos ya aportes muy fundamentales, muy precisos sobre las problemáticas de la ciudad. Queremos tener una línea de acción, un eje temático para que ustedes que están a la distancia, que están por fuera, que miran a Mompox con la nostalgia de los años idos y con ese profundo amor de momposinos, nos indiquen en esta mañana cómo ven a la ciudad, cómo ven a la región, cómo lo ven en sus aspectos positivos, en sus aspectos negativos, qué debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas le ven a nuestra ciudad. ¿Qué habría que hacer para de una u otra manera contribuir a que Mompox sea mejor desde el punto de vista de la calidad de vida y del desarrollo humano y del bienestar social de su gente? Contamos con ustedes. Sabemos de su brillantez y de su inteligencia
porque lo han demostrado en diferentes campos profesionales donde ustedes se desempeñan. Hoy los convocamos a que nos entreguen un poquito de esa ecuación de vida que ustedes han resuelto a lo largo de su existencia para la gente de nuestra tierra. Monpós es más que su centro histórico, lo que decimos en tertulia. A veces generalmente referenciamos a la ciudad desde el templo de San Francisco hasta el templo de Santa Bárbara y desde la calle de la Albarrada hasta la calle del Medio. Y el centro histórico pues es como la niña de los ojos que deseamos mostrar. Pero detrás de ese centro histórico, más allá de ese centro histórico, después de la carretera, después del mercado, hay momposinos pasando muchas, pero muchas dificultades. En los corregimientos, cuando ese playón se inunda, mucha gente pasando dificultades. Y no se trata acá, como también nos lo dice Julia, ponernos ante un muro a elevar lamentos, sino a establecer estrategias que Tertulia por Monpós tomará como ese eje articulador en la cual nos queremos convertir, que tienda puentes entre la comunidad y las autoridades. De paso, les confesamos que no ha sido fácil esa labor. No hemos tenido, lo decimos con toda la sinceridad, la franqueza y la honestidad, la respuesta de nuestras autoridades locales que quisiéramos tener. A veces sentimos que las autoridades locales tienen oídos sordos para nuestras convocatorias a las reuniones de esta naturaleza para conversar y tratar de que nuestras ideas y las ideas de personas como ustedes, Juan, Emel, Humberto, Óscar Gutiérrez de Piñeres, María Fernanda, Giovanni, Emil, todos los que desde afuera han visto un mundo diferente, un mundo de realizaciones que puedan decirnos si esto existe en X lugar como una obra buena, también podría llevarse a Monpós y nosotros desde la distancia podíamos contribuir a ello. A eso los convocamos, queridos amigos, y esperamos que este sea el inicio de un proceso de organización de las colonias que en la colonia de Momposinos de Bogotá pueda tener, por la condición de ser el centro político, administrativo, económico, educativo y cultural del país, el eje articulador y que jalone este proceso. Con eso, mis queridos amigos y Aristides, dejo pues este contexto y esperamos las intervenciones de todos y cada uno de ustedes. Que tengamos un buen programa para contribuir a eso que nosotros hemos levantado como bandera, a hacer de Monpós y la región una sociedad sosteniblemente buena. Gracias, Oscar. Giovanni, ¿querías como anotar algo más? Giovanni. Gracias, Aristides. Excelente introducción, Oscar. De todas formas, me permito primero hacer un reconocimiento a los momposinos desaparecidos en los últimos años por razones naturales, indudablemente la mayoría, o todos. Gente importante, muchos que hicieron parte de la fundación esta, que el amigo Nájera hace varios años constituyó. Yo quería que nos ayudaran a ampliar los amigos momposinos que van a participar en el día de hoy, teniendo en cuenta esos imaginarios del momposino. No estoy seguro si hoy ya todavía se tiene, pero de que era difícil salir de la ciudad, de que era difícil acomodarse a una ciudad distante, fría, grande, con comida diferente, etcétera. Y eso contribuyó mucho
a que quizás buenos estudiantes egresados del Colegio Pinillos, adicionalmente criados de una manera que no les permitía, por ejemplo, dejar la mamá o dejar un hermano o la permitió ingresar a la universidad y ser personas de mayor valía que las que les tocó vivir por el hecho de haberse quedado por allá en el terruño a pesar de que lo querían. Entonces, en ese sentido, sería bueno que nos comentaran la vivencia de cada uno en ese sentido, orientada de esa manera. Es interesante que la tendencia al salir del terruño a una ciudad distante, por ejemplo, como Bogotá, la tendencia es a reunirse al principio con los mismos amigos de la ciudad de origen. Lo mismo pasa al salir al exterior y a otras ciudades. Sin embargo, esto crea un riesgo o genera un riesgo en algunos en el sentido de que los vicios traídos de la ciudad de la ciudad de origen se pueden replicar en esa nueva ciudad donde no es fácil adaptarse. Si se ingresa a la universidad ayuda un poco, pero si es para enfrentar la vida con trabajo, es duro. Correspondemos nosotros, los que mayores de 60 años, a una época donde el costeño en Bogotá, sobre él había una visión muy especial, aunque, como dicen, uno tiene que acomodarse a la tierra donde va. En este sentido es importante que den sus experiencias en estos aspectos que he anotado. Otro detalle es que todos nuestros padres no fueron ricos, pero se salvó de alguna manera esa dificultad. Por ejemplo, tengo conocimiento de un señor que, con todo respeto, no sé si está vivo, no lo sé, pero un señor que le decían Panelón. Coincide mucha gente en decirme de que una persona que se dedicó mucho a ayudar a momposinos que llegaban a la capital. Esto quería decirles y gracias por venir. Esta es la... Giovanni Panelón falleció el año pasado. Era abogado y era de gente pobre, pero logró hacerse abogado acá en Bogotá. Correcto. Entonces, eso te corresponderá a ti, en tu intervención, que nos hables en ese sentido. Pero esta parte humana es fundamental. No solamente decir los éxitos que pudimos tener, sino las dificultades que pudimos vivir para poder terminar de alguna manera siendo exitosos y creando y una familia en un territorio distante como fue Bogotá. Muchas gracias a todos. Gracias, Giovanni. Bueno, perdón que estoy bastante agripado. Juan B., por favor, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, amigos momposinos, Aristides, Oscar, Giovanni, y todos ustedes que han liderado, y los felicito por esa labor de haber creado durante la pandemia ese... A ver, ¿me escucharon? ¿Aló? Sí, señor. Sí, así. Les decía, sí, que les doy las gracias. Les doy las gracias por este medio que crearon para comunicarnos los momposinos a la distancia, y en este caso los que estamos acá en Bogotá. Nancy Turriago, que fue la que me hizo la conexión con ustedes. Voy a hacer breve un recuento un poco de yo formo parte de la Fundación Fundimompos.
No soy fundador, ingresé después de mucho tiempo, pero le he cogido mucho aprecio a esta entidad y de la cual formamos parte, pues, algunos, no todos, porque sería imposible. Abimael Arévalo, que hace poco falleció, la esposa Alcira Alvarado, Juvencio Peña, Ascanio Mercado, que hace también como unos 15 días le falleció la esposa, abogado momposino. Forma parte también Carlos Hernández, que vive en Guamal, Miguel Mojica, que está bastante delicado de salud y ya también de bastante edad, Ramiro Zambrano, hijo de Ramiro, el músico de Monpós, Rodolfo Felizola, el coronel y abogado Pedro Herrera, que ustedes mencionaron hace poco, Nidia Tafur, está por acá, William Maya, Emel, Rubén Miranda, y en fin, muchos momposinos. La labor una de las labores de la fundación es tratar de aglutinar la colonia momposina acá. Por razones de la pandemia, pues tuvimos un bache y en este momento la fundación está volviéndose a levantar. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, entonces el objetivo precisamente de la fundación es aunar esfuerzos para que con las autoridades de Monpós y en este caso con ustedes, que son personas que veo que están preocupadas por nuestra tierra, aunar esfuerzos para dentro de lo posible ayudar a toda esa gente necesitada, a mucha gente necesitada de Monpós que en determinado momento requiere de nuestra ayuda. Entonces nosotros en este momento estamos en la labor de reactivar la fundación, buscar que ingresen muchas personas de Monpós y de la región del Brazo de Monpós, sobre todo gente jóvenes que nos reemplacen, y ya nosotros estamos de la década del 70 para arriba. Entonces es bueno que haya una renovación. En eso estamos, les agradecemos mucho y acá estamos prestos a que nos colaboremos mutuamente con ustedes que están allá en Monpós y nosotros acá en Bogotá. Muchas gracias y aquí sigo atento a la reunión. Gracias, Juan. Emel, por favor, me disculpan que estoy bastante congestionado. Giovanni, por favor. Sí. Bueno, que te mejore. Buenos días para todos. Buenos días, Emel. Quiero agradecer esa fortaleza que ha tenido Emil, Giovanni, Julia, Aristide, por mantener, y Oscarito, ¿no? Nuestro escritor, por mantener este programa, no solamente empezar, sino mantenerlo. Son 120 programas donde la variedad que han tenido de todos los temas han sido muy importantes. Entonces, ojalá sigan así y cuenten con el apoyo de nosotros. Bueno, ya la mayoría que me conoce, Emel Nieto Pérez, soy de Monpós, pero con las raíces guataqueras, por los Pérez. En el año 1977 terminé mi bachillerato, no en Monpós, lo hice todos los estudios en Monpós, y hice el grado sexto en Valledupar, en el Colegio Lo Perena, por circunstancias familiares. Pero todo el tiempo he estado con las raíces momposinas. Estudié la primaria en la escuela rural de varones, la que quedaba en el barrio arriba y la que quedaba en el barrio abajo, frente a la gasolinera. De ahí empecé con mis inquietudes a nivel biológico y de medicina, cuando empezaba a sembrar maíz en el patio de la casa, y me fascinaba cómo florecían eso.
Después que terminé el bachillerato, me fui a Cali con la intención de estudiar medicina. Allá duré un año, no pude ingresar. Volví a Bogotá y acá estudié química y biología, me especialicé en ambiente, hice 2 especializaciones, soy sexólogo, hice una tecnología en rayos X, nunca la ejercí, pero ahí sigo manteniéndome firme con la colonia Momposina. He pertenecido a todas las fundaciones que hay acá, que en cabeza del doctor Pérez, de Aristide Nájera, Pedro Herrera, mismo Humberto, Máximo Alemán Padilla, con Oscar, que ha estado pendiente también de nosotros. Pero todo eso hemos adquirido bastante conocimiento y experiencia y quería, la idea es, como decía Giovanni, trasladarla ya a nuestro pueblo, a nuestro terruño. Entonces siempre lo he escrito, le he dicho en Mompox, hay que resaltar todos esos dones que tiene el momposino en la filigrana, en la artesanía, que se pueden explotar y colocarle en la escuela, pero que permanezcan, no como la que se han hecho, que llega un momento y se pierde. Entonces, la sugerencia mía es concienciar a las personas allá del pueblo sembrando árboles nativos, por ejemplo, la guadua en las riberas para evitar las erosiones, evitar que la gente seque los humedales, lo que llamábamos anteriormente pantano, para que la cerraban para adquirir más tierra, y vamos a ver que eso nos vamos a perjudicar más adelante con la sequía, con lo que estamos viendo ahorita, los diferentes fenómenos del cambio climático. Pero mucha gente allá pensando que si cerraban un caño, una laguna, un pantano, iban a tener más tierra. Vamos a ver que eso tarde o temprano va a repercutir en nosotros por las inundaciones que se presentan y lo estamos viviendo. Entonces, ese es uno de los aspectos que quería resaltar, cultivar la flora y fauna nativas, que es muy importante para nuestro terruño. He visto ahorita que he ido allá a Mompox que hay muchos, están sembrando mucho eucalipto, siendo que el eucalipto seca el terreno. Y entonces la idea es cambiarlo por los árboles nativos. Fomentar el deporte. Mucha gente, para evitar la cantidad de vicios que se ven allá, entonces sería bueno fomentar el deporte. A nosotros desde pequeños ni ahí en Albarrada a jugar fútbol, a las 5 de la mañana nos llamaban a entrenar y armar grupos en los diferentes aspectos deportivos, el fútbol, el béisbol, el atletismo. Eso sería muy bueno. Tener presente también que a veces lo abandonamos, el adulto mayor, por ejemplo, la casa del abuelo, que el ancianato que llamamos allá, hay que abrirle el ojo en eso y en lo que uno pueda colaborar con mucho gusto. Pero la idea principal es esa, fomentar y rescatar esos dones que tiene el momposino, la lectura, por ejemplo. Nosotros antes íbamos a leer Paquitos allá donde Pirri, en el parque, y nos alquilamos, al menos uno se instruía de eso, pero ahorita hemos abandonado bastante la lectura. La cantidad en los colegios se ha visto el bajo nivel educativo que se presenta en esa zona. Eso es a nivel general, pero más en la zona de nosotros, donde salieron bastante ilustres personajes de Mompox. Ustedes nos han representado, ganaron premios, pero mi sugerencia es esa. ¿Qué puede uno aportar allá? Estar pendiente que la gente no destruya el aspecto de patrocinio que tiene Mompox por ser patrimonio nacional. Ahorita se está vendiendo mucho las casas, lo están comprando la gente de afuera, quieren cambiarla, ponerla a su manera. Eso hay que evitarlo, hay que rescatar eso, porque el momposino no tiene para comprar una casa allá, ¿sí? El valor que está ahorita. Entonces, pero hay que estar pendiente y colaborar en todos esos aspectos. De antemano, aquí voy a estar pendiente en lo que puedan contar conmigo y para darle la intervención a los otros compañeros que están allá. Muchas gracias para todos. Hola, buenos días. Gracias, Emilio. Sí, buenos días.
Julia, Giovanni, por favor. Hola, buenos días. Qué gusto reencontrarme con los amigos de la colonia Momposina acá en Bogotá. Yo creo que a Emil, a Giovanni y a mí, pues nos compete este trabajo más cercano. Y yo creo que Giovanni lo ha hecho mucho, tal vez Emil, yo menos, de alguna forma. Entonces, escuchando un poco lo que han mencionado, por un lado está las nuevas generaciones que mencionaban. Tenemos que montar una estrategia para que las colonias se refuercen. Por otro lado, han mencionado varias fundaciones, entre otras la que está liderada por una gran persona, un gran ser humano, que es el doctor Pérez Rapalino. Sería bueno recoger esas 3, 4 fundaciones que hay en Mompox en el sentido de tener sus contactos, Emily y compañeros, para poderlo siempre convocar a estas tertulias y sobre todo poder crear unos espacios para construir esa sociedad sosteniblemente buena que buscamos. Esas dos estrategias de tener esa base de datos y la estrategia de los jóvenes para renovar estas fundaciones, creería yo que es un posible resultado de esta tertulia de hoy, porque nos va a permitir encontrarnos virtual y físicamente. Si yo estoy en Bogotá, etcétera, yo puedo también facilitar algunas cosas y demás. Hay personas que fueron emblemáticas en nuestras vidas, momposinos en Bogotá. Yo no puedo dejar pasar de reconocer a unos seres humanos tan maravillosos que nos guiaron a mí personalmente y a mi familia, que le decían José I, aunque no era I, era José Tres Palacios. Arrázula Aristides, el segundo apellido, no me acuerdo el segundo apellido de José. Olguita Tres Palacios, Peñas de Tres Palacios, Nancy Rojas y por supuesto el doctor Garrido, que complementariamente con el doctor Pérez nos atendía a todos. De lo que yo recuerdo de niña. Sin embargo, también hay que reconocer que actualmente y a lo largo de estos últimos años, de los últimos 50 años, por decir lo que yo he visto, también hay momposinos de nuestra generación, incluso más jóvenes, que también ayudan a sus coterráneos. Entonces, vale la pena ahí ir haciendo esas nuevas generaciones y cultivar ese valor de la solidaridad que tanta falta nos hace como ciudadanos, no solo colombianos, sino momposinos. Y hay muchos momposinos con esa vocación y qué lindo podernos unir. Frente a lo que comentaba Emil, considero que está temblando en este momento. Aquí lo estoy sintiendo fuerte porque estoy en un altillo y se siente y duro. Aquí sonó la alarma. Está temblando bastante. Aquí sonó la alarma, entonces yo voy a suspender un minuto, ¿vale? Está temblando bastante. Ya pasó, hay que esperar las réplicas. De todas formas, antes de un poquito aprovecho antes de darle la palabra a Humberto Cabezas sobre lo que decía Julia, es muy importante. Y quisiera que Juan Navarro nos hablara un poco de Panelón. Tengo referencia de Panelón como un ser extraordinario, un momposino extraordinario, al cual muchos momposinos de condición económica no muy alta, que recibió ayudas de él. Cuéntanos algo de Juan Navarro de Panelón. Listo. Panelón, pues como la mayoría de nosotros, de gente pobre, gente clase media, no era de clase pudiente, pero vino por sus propios recursos, con sus propios recursos a Bogotá. Acá se formó inicialmente de licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Libre y luego de abogado en la Universidad Libre también. Ejerció su profesión por mucho tiempo. Era de tez morena bastante.
pero no tenía el pelo que dice uno allá, el cabello que dice uno comúnmente, el cabello apretado, ¿no? Tenía el pelo lacio, liso. Cabello cuscú. Muy buena persona, muy buen amigo, ayudaba a mucha gente. Estuvo también en Barranca Bermeja ejerciendo su profesión de abogado y luego se vino a Bogotá, acá formó su familia y pues el año pasado ya falleció Panelón, que le decían Panelón precisamente por su color, que uno llama ya la panela y la panela oscura le llama panelón y que es más grande. Ese es a grandes rasgos así la historia y parte de anécdota de Panelón. Juan y todos, el nombre? Perdón. Juan, y él era el nombre Alvarado, el profesor Alvarado, no me acuerdo el nombre. Guillermo Alvarado. Guillermo Alvarado. Guillermo Fue mi Alvarado. profesor, él fue mi profesor de Historia Universal en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre del Bosque Popular. Apenas se enteró por mi apellido de que yo era mompocino, iniciamos una larga amistad que lo tuvimos durante toda la carrera. Y después me lo encontré en alguna ocasión en la Facultad de Derecho, allá en la sexta con octava. Sí. Por una razón estaba ahí él allí. Pero era un gran tipo, un gran hombre, muy jovial. Me decían después que jugaba muy bien al fútbol, jugó muy bien al fútbol, practicó el fútbol. Y curiosamente, un año o 2 años antes de morir, 3 años antes de morir, en una Semana Santa de Monpós, llegó a mi casa con una sobrina que era funcionaria del Banco Agrario, una niña apellido Landabur, funcionaria del Banco Agrario. Llegó a mi casa a saludarme y lo atendí con mucho afecto. Y bueno, luego supe que se había ido y dejó ahí una huella interesante. Pero a propósito de las solicitudes que nos viene haciendo Giovanni, quisiera hacer una anotación pequeña antes de darle la palabra a Humberto sobre esos mompocinos que salieron por allá a la década del 40, 50, del 60. Nosotros salimos en el 70, Giovanni. Que salíamos de una provincia en ese entonces inexistente en los mapas de geografía, así existiera en los textos de historia, porque Monpós, por su aislamiento vial, no existía dentro de la consideración de los mapas, y era un viaje bastante tedioso, de la chalupa de Arismendi, de Monpós al banco, del banco a Palestina o a Tamameque, a tomar un bus de ahí a Bucaramanga, los que estaban en la UIS, y a seguir a Tunja, los que iban para Tunja, o a Bogotá, los que íbamos para Bogotá, o tomar el tren en Palestina. En fin, eso era realmente muy macondiano ese viaje. Pero recuerdo, y tengo referencias porque después lo estudiamos, de esos primeros mompocinos que se fueron. Por ejemplo, el doctor Juan Antonio Pérez Rapalino nos contaba de esos primeros años y cómo él iba en bicicleta a estudiar el Pinillos de Margarita a Monpós. Creo que su primer viaje fue de esa forma. Y ejerció la medicina de una manera brillante en Bogotá. Alfonso Díaz Jiménez, ese físico muy reconocido que dejó su historia ahí en la Universidad Distrital y en muchas universidades. Se graduó de ingeniero de petróleo en la Universidad de América, colega de Humberto, pero se dedicó más a la academia desde el estudio de la física teórica y sus grandes aportes. En mi biblioteca tengo un texto de él editado de forma similar que se llama Ágape Científico, donde hay un carteo, una relación epistolar con muchos grandes profesores de física en las universidades americanas. El caso de Pepe Nieto, Giovanni, que tú y yo lo conocemos muy bien, cuando Pepe nos contaba que se fue a Bogotá, quería estudiar física en un principio, no había matemáticas puras, hizo la licenciatura en matemáticas,
y de ahí se va para Alemania, ¿cierto? Sin hablar el alemán, sin tener contactos de ninguna naturaleza. En esa época no había ni internet, ni mucho menos telefonía celular, ni nada. Todo se hacía de una manera epistolar. Y así tantos ustedes, los que están aquí, Humberto, Juan, Emel, tú mismo, Giovanni, Julia, los que salimos de la provincia, creíamos que el mundo apenas llegaba hasta la bodega. Entonces, cuando empezamos a ver que el mundo era otra cosa, eso fue una experiencia interesante. Hoy queremos desde Tertulia por Monpós, hombre, convocar a todos esos momposinos. Una vez intentamos hacerlo y lo hicimos, de hecho, con momposinos, no solo de la ciudad, sino de la región, que estaban por el exterior. Y tuvimos la participación de personas que estaban en Estados Unidos, en Europa, en Australia, creo que nos convocamos con algunos. Y esa es la idea, que no desaparezca ese sentimiento. Y aquí seguramente nos estamos tomando un café y nos estamos dando un abrazo fraterno, a pesar de que la distancia no nos tenga en el espacio físico presente. Esto es lo que queremos, y mostrarle a las nuevas generaciones, esos bachilleres de hoy que salen del Colegio Pinillo, de la escuela normal, del Colegio Tomás Anájera, los colegios públicos de nuestros corregimientos, Guataca, Tierra Firme, Peñoncito, del colegio privado del Santa Cruz o del Corazón de Jesús, ya que de pronto esos chicos con una visión un poco más amplia, que es posible asistir a altos centros de pensamiento, a altas universidades, a otros escenarios de formación y de preparación, formarse, adquirir conocimiento, servirle al país y al mundo desde los escenarios que la vida nos coloque, y volver, no olvidarse nunca de la tierra, y servirle a Monpós. Esa es nuestra idea, y hoy recordamos a todos estos momposinos, ya algunos idos definitivamente a otras dimensiones del universo, otros aún presentes con nosotros, pero interesante el llamado que Juan nos hace, la necesidad de ese relevo generacional, ¿cierto? Que los jóvenes hoy de 30 años empiecen a asumir estos liderazgos para tomar la posta, que ya los que estamos en el 70 la tenemos por fuerza de necesidad que entregar. Pero antes de entregarla, estamos aquí dando todavía trapo, como decimos en la tierra, entregando nuestra experiencia, entregando nuestra voluntad, y sobre todo entregando ese profundo amor que tenemos por la tierra. Oscar, adelante, No, Julia. Gracias, para concluir, porque como fue el temblor en el momento que estaba terminando. Uh-huh. Bueno, para concluir o para redondear, que es nuestro verbo favorito en la tertulia, tenemos uno, poder tener esa base de datos, esa identificación de las fundaciones para trabajar conjuntamente con ustedes, para aprender de ustedes, para hacer equipo con estas fundaciones que nos llevan una ventaja importante en ese trasegar por las gestiones para nuestra tierra. Entonces es con todo un sentido de humildad, de uno poder unirse a estas fundaciones y poder identificar quiénes son y hacer un equipo y una masa crítica importante. ¿Para qué? Para cuando haya que hacer una gestión, estoy suponiendo una de ellas, cuando haya que hacer una veeduría ciudadana frente a la conservación de nuestro patrimonio, por las obras que están haciendo o por otra razón, ahí vamos a estar, no 2, 3 ni 4, sino cientos de momposinos articulados, coordinados frente a hacer respetar nuestro patrimonio, por decir un ejemplo. De otro lado, poder montar la estrategia juntos de cómo recuperar e incentivar más bien a nuestros jóvenes, que son los hijos nuestros, los hijos de los que estamos aquí participando, incluso nietos, que podamos lograr hacer esa transformación y esa construcción de una sociedad sosteniblemente buena, con unos elementos adicionales. La visión que tienen los hijos nuestros, educados en Bogotá, en otras universidades del mundo y tal, puede complementar a lo que tienen los jóvenes hoy en Monpós. Entonces, de esa manera, creo que se puede hacer
algo mucho más transformador y sostenible. Para nosotros el concepto de sostenibilidad es totalmente estratégico para poder realmente ir más allá del tema de Mompox en lo material, sino sobre todo la condición humana y los valores de nosotros como momposinos. Y aquí hay un valor por destacar enormemente, que es el de la solidaridad. Aquí han presentado muchos ejemplos, personas que sin nada, sin esperar nada a cambio, incluso quitándose el pan de la boca, nos ayudaron a guiarnos. Cosas tan sencillas como cuando yo llegué aquí, yo no sabía, yo nunca había visto un semáforo, por ejemplo. Yo no sabía atravesar una calle con semáforo. Y tener a alguien que eran los hijos de Olguita Palacios que me guiaban y me decían, esto es por aquí, allá. Yo cuando conocí Unicentro, yo sentía que me temblaban las piernas. Yo nunca había estado en un lugar como ese. Entonces, tener a alguien que le guía a uno en cosas sencillas, que le permitan a uno adaptarse a esta nueva sociedad, es algo sencillo y que uno puede hacer. Entonces, diría yo, manos a la obra. Yo no tengo redes sociales, pero seguramente los que están acá la tienen. Sé que hay unos grupos en Facebook que puedan, a través de esos grupos, ayudarnos, todos estos momposinos, que podamos recoger, mantener y dar ese mismo mensaje. Si vamos a hacer una campaña, por ejemplo, por la recuperación de la ribera del río de Mompox, de las basuras, un ejemplo, todos nosotros, todos los momposinos que hagamos parte de estas fundaciones en nuestras redes, con nuestros amigos, mandar el mismo mensaje. Y tanto va el agua al cántaro que lo rompe, pero hay que hacer, insistir, resistir y persistir para poder realmente conservar nuestro patrimonio y la región. Ese tema ambiental que mencionaban en todos esos 17 municipios que nos escuchan, porque la visión nuestra es Mompox región. Por eso cuando conocí la Fundación Brazo por Mompox, que eran creo que 11 municipios, ese concepto es espectacular, porque nosotros no estamos aislados, somos un sistema. Entonces ahí dejo unas 4 o 5 invitaciones y líneas para seguirlas construyendo, y lo que pueda aportar, cuenten conmigo. Un abrazo. Gracias, Julia. Ahí nos dice Aristides. Gracias, Julia. Nuestro orientador en el programa, que está un poco congestionado. Yo quería anotar también lo siguiente. Hay algo que es común en todos esos momposinos que de alguna manera fueron exitosos por fuera. Lo más importante que cargaron cuando iniciaron ese periplo era su cartón quizás de bachiller del Colegio Pinillos. Ese es un aspecto importante que hay que resaltar, y es el papel que cumple la educación y la buena educación. Actualmente no sabemos si el peso de ese cartón sea suficiente para salir adelante por fuera de Mompox. Quiero también resaltar una generación de momposinos dentro de los cuales estaba Clímaco Casalet. Había un doctor que después terminó médico, el doctor Ollaga, un doctor Aguavara, que fue un excelente médico, lo mismo el doctor Ollaga. Clímaco Casalet, quizá el primer PhD en genética que ha tenido este país. Y ellos fueron compañeros junto con mi padre también, Benjamín Di Filippo. Todos tenían por igual condición social, una clase media baja, pero con gente buena, que como dato interesante les cuento que el Colegio Pinillo en esa época fue cerrado por problemas, no sé qué, presupuestales o algo así. Y ellos, ese grupo de personas, le tocó ir a terminar el colegio en el Liceo Celedón de Santa Marta. Esa fue una generación también muy importante de momposinos y que supieron sortear los problemas esos de colegio y demás. Como dicen hoy en día, se pusieron las pilas y supieron cómo resolver el problema de colegio. La tenían clara. Entonces, ahora sí, démosle la palabra a Humberto. Humberto tiene mucho que decirnos. Humberto es ingeniero. No tengo preciso qué ingeniería estudiaste, Humberto,
pero eres egresado del Colegio del Maestro Justino, por supuesto, quien era tu padre. Yo tuve oportunidad de estar interno allá, quizás en quinto de primaria. Tengo muchos recuerdos del Maestro Justino, esas castigos que nos imponía el Maestro Justino los considero geniales. Eran multiplicaciones donde era un número de 10 cifras por un número de 10 cifras, y él tenía un libro donde estaban los resultados, y uno al final, cuando decía que ya había cumplido con el castigo, uno dictaba el resultado y normalmente le decían está mal. Entonces, adelante, Humberto, cuéntanos de tu vida, tu apreciación que tienes sobre Mompox. Una cosa muy importante del Maestro Justino también fue la música que tú has tratado de rescatar. Entonces, te damos la palabra y cuéntanos, y a toda esta audiencia, sobre todo a los jóvenes, cómo enfrentaste, cómo te tocó esa vida en Bogotá. Muchas gracias, Humberto, por haber aceptado participar en el programa. Adelante. Gracias por la oportunidad de dirigirme a este grupo de momposinos que tienen algo bueno en el corazón, en el sentido de que todavía estamos con los lazos con la tierra, ¿no? La tierrita, pues. Bueno, ¿qué les diré? Primero, una breve referencia sobre lo que hizo mi padre, pues, en su vida en Mompox. Una labor, pues, como dice, misionera de educar bueno, gran parte de la juventud momposina en su fase de primaria, ¿no? Es una fase muy importante en la vida. Y por lo tanto, pues, en mi casa, que también era el colegio, pues hubo una mezcla, digamos, una mezcla de diferentes tipos de seres humanos que provenían de diferentes regiones, no solamente de Mompox. Eso, pues, yo me crié en medio de eso, porque, pues, como familia y viviendo en medio del colegio, prácticamente, de los internos y toda esa cuestión, ¿no? Éramos uno más que estábamos sometidos también a la misma disciplina y a la misma metodología que se practicaba en el colegio, ¿no? Pues finalmente pasamos al Pinillo, y en donde nos tocó una etapa, yo diría que bastante afortunada. De pronto en esa época, años 64 a 70, tuvo más o menos un desarrollo, digamos, formal, es decir, sin muchos obstáculos, pero con muy buenos profesores, de los cuales, pues, como una esponja absorbimos todo lo que podíamos de ellos, ¿no? Bueno, en el caso particular mío, cuando terminé en el año 64, pues nos tocaba desde esa época para ir a los centros, a las capitales, para tener la oportunidad de estudiar. Y como muchos en esa época, pues íbamos chalupas, nos íbamos hasta el Banco, Tamalameque, la carretera de la costa al interior, y yo llegué personalmente, pues, a Bucaramanga, y comencé mi carrera ya en la Universidad Industrial de Santander. Comencé en petróleos porque yo recuerdo que una vez hicimos una visita en Sicuco y me impactó mucho posiblemente esa infraestructura industrial que había en ese momento y las explicaciones. Es decir, eso me impactó mucho y decidió en parte lo que la carrera, la cual, pues,
comencé estudiando en la Universidad Industrial de Santander. Estuve en la Facultad de Petróleos durante 6 semestres. Después de 6 semestres tuve práctica en el campo. Cuando retorné, pues tomé la decisión de inscribirme o de pasarme a la carrera de ingeniería química. Se congeló la comunicación de Humberto. ¿Me escuchan a mí o fui yo quien me salí? Escuchamos, Oscar. No, está congelado Humberto. Sí. como los Humberto, juegos, ¿nos escuchas? congelado. Si nos escuchas, se fue la Que le La fue la señal. señal. Ojalá vía telefónica, Joa, que tú tienes el contacto, trates de llamar. Yo lo llamo, Javier. Emel, date cuenta. Mientras Sí, ya lo llamo. seguimos acá, se cayó. Ojalá entre otra vez. Esta historia del Instituto Monpós es una historia bellísima e interesante. El maestro Justino al lado de la señora Hilda, esposa, y de la señora Nelly Cabezas, que era su sobrina. Vieron Y Humberto se páginas doradas de la educación en Monpós. La historia que Giovanni comenta, lo mandaban a la banca bruja. La banca bruja era el sitio donde el maestro Justino dejaba a quien había transgredido alguna regla establecida por él y colocaba esa multiplicación o esa división de varios números y tenía el librito donde estaban una historia musical densa, un punto que tenía papá de Chiquiñas o papá de Carlos Vides, con el señor Arturo Vides, el Arcelio, el sapo que tocaba las maracas, y él que tocaba la bandura. Muchas ocasiones lo vi de niño colocando serenatas a las hermanas franciscanas ahí enfrente de mi casa cuando las hermanas no se habían trasladado a la casa Belén. Tenían su residencia acá dentro del colegio. De tal manera que todas esas referencias interesantes del Instituto Monpós y de lo que el maestro Justino nos dejó, ese legado hay que reconocerlo. Y hoy Humberto nos lo está trayendo en su intervención. Esperemos que se conecte Humberto Y ya hablé con él que se iba a conectar otra vez, Oscar. a través de otro mecanismo. Una, Todas estas... Sí, sigue. un detalle muy interesante de eso de la serenata que dice mucho, compañeros y Oscar, es que eran serenatas de amistad, de reconocimiento hacia un grupo de personas. Yo recuerdo también por mi padre el hecho de ser médico y se le ponía una serenata, no era necesariamente la serenata de amor y demás, sino de respeto, de consideración hacia el otro. Ese es un detalle muy importante, ¿no te parece? Claro, indudablemente, Giovanni, indudablemente. Y lo interesante para estudiar desde la sociología y desde la antropología y desde las ciencias del comportamiento humano, desde la psicología, es cómo se van transformando las costumbres y cómo van desapareciendo reacciones que de una u otra manera nos hicieron más humanos. Esa expresión, para abrirse paso a relaciones más impersonales, relaciones cada vez más distantes, que van dejando el amor y el afecto a un lado
para darle camino a todo lo que tiene que ver con intereses materiales y todas estas pataolas de área. Es importante resaltar ese aspecto, Giovanni, de lo que tú dices. Yo lo vi varias veces en ese lugar. Es más, a propósito de lo que Humberto nos decía del colegio, actualmente esa casa creo que es del profesor Luis Alfredo Villarreal. Esa casa la compró don Luis Ángel Villarreal y su esposa. Y hoy la heredó Luis Alfredo. En algunas ocasiones estuvimos allá. Esta casa tiene una especie de segundo piso. De madera. De madera, exactamente. Un entablado. Y ahí era el dormitorio de los internos. Ahí conocimos a un interno de origen del PAN, de apellido Laíno. Y como bien decía Humberto, llegaba gente de otras partes. Y acá en la parte de adelante quedaba la casa familiar del Rutino con la señora Hilda, y en una especie como de oficinita de él, allí él despachaba, y en una de las alas del salón grande de la parte de abajo estaba la famosa banca. Creo que la historia del maestro Justino se enlaza, de pronto valdría la pena complementar con este intento que hizo Gladys en el programa pasado de las educadoras momposinas, de esas extraordinarias mujeres que tanto nos dejaron, con esos profesores ya hombres, entre ellos Justino Cabeza, lo dije la vez pasada, el maestro Lidueña, Ramírez, Serrano. Allá abajo había un profesor Felicito Pava, acá arriba el profesor Nájera, y muchos más, que dejaron. Sí, mira, Oscar, una cosa en común de momposinos por fuera es que han sido profesores, ¿no? O sea, tuvieron el suficiente conocimiento, aprendieron a tal nivel que pudieron ser escogidos para orientar a la comunidad de diferentes partes del país, ¿no? En Bogotá hay mucho profesor, dentro de eso últimamente Máximo Alemán. Recuerdo en el Aurelio Tobón estaba Zambrano, también fue profesor allá. Panelón, esto que están diciendo, o sea, coincide con que hay muchos momposinos que han sido profesores, que las sociedades de esas ciudades les deben mucho en su formación de alguna manera, ¿no? Hay madera, Teobaldo Enrique también fue profesor de la Libre. Sí, Y también. fue decano también él falleció hace 3 meses. Hermano de Gustavo. Fue Sí, profesor de la Libre, sí. Y que de correcto. alguna forma muchos no teníamos presente, y hay un momposino que estuvo dentro de los fundadores de la Universidad Libre, apellido Blanco, de la Sí, familia Blanco, de la Rosa, etcétera, esto, García Blanco, etcétera. Él fue de los fundadores. cuando Ese la grupo Universidad Libre se liberal. funda ya en la Convención de Ibagué, Sí. Convención Liberal de Ibagué, ahí aparece, Giovanni, es bueno ese dato. Pero miren lo interesante que el programa se nos va abriendo caminos, esperando que Humberto se nos pueda conectar, y abrimos los micrófonos. Giovanni, creo que tú puedes darle la mano ahí a Aristide en su armonía para que todos los que están en la sala puedan hacer sus aportes. Ese papel del Colegio Pinillo, de lo que tú hablabas, y de la escuela normal y del Corazón de Jesús en su momento, ¿cierto? Que graduarse de estas instituciones, como claramente y casi que poéticamente lo dijiste, Giovanni, el equipaje más valioso que se llevaba era el título de bachiller. Yo recuerdo
pues, el doctor Juan Antonio Pérez Rapalino, cuando se graduó de bachiller en el Colegio Pinillos, creo que en el año 60. Inmediatamente ingresó de profesor. Bachiller, el Pinillo estaba en condiciones de ingresar al profesorado en algunos grados donde pudiera desempeñarse. Y esa es la historia de muchos muy buenos profesores que no cursaron la licenciatura en educación, pero que se desempeñaron con lujo de detalles en la historia de la educación de la ciudad. Ya lo referenciábamos al maestro Justino, a Marco Serrano, al maestro Lidueña, pero dentro del Pinillos figuras como Marcos Pérez Villa, como Armando Rodríguez Cuna, estos que salían de su grado de bachiller e inmediatamente a desempeñarse en cualquiera de las ramas del saber, de la educación hoy reconocido así, que en ese entonces era el bachiller. Resalto también ese aspecto. Por supuesto que esos moncosinos llegaban a la ciudad, así como lo dice Julia, con las limitaciones que tenían y se abrían caminos. Pero en ese camino había ayudas, ¿cierto? Ella nos sugiere, nos recuerda que ella pues tuvo directamente ayudas de José y Olguita Tres Palacios, unos cocinos maravillosos, el doctor Garrido, Nancy Rojas y el Carreño, ¿no? De otra manera ayudaban a los moncosinos, ese apartamento de José y Olguita ahí en el Polo Plus era sede muy concurrida por nosotros, Giovanni, y ahí nos encontramos en algunas veces en esas integraciones de moncosinos. Pero lo interesante y lo que queremos resaltar es que a pesar de las distancias, a pesar del tiempo, a pesar de que no estábamos presentes, hoy Tertulias por Monpós los convoca y están aquí. Nos reunimos domingo a domingo en este escenario, evocamos la tierra, nos damos ese abrazo fraterno, exponemos ideas, preocupaciones, alternativas de solución y todos hacemos un inmenso esfuerzo por contribuir en algo para que Monpós sea mejor, en dar algo de lo que nosotros recibimos. Tuvimos la suerte de recibirlo y hoy con esa actitud amorosa la devolvemos a nuestro país. Ese es el sentido de este programa, el significado de este proyecto de Tertulias por Monpós, y es lo que explica que nos reunamos aquí de domingo a domingo y convoquemos a todos y cada uno de ustedes. Nosotros queremos hacerle aquí un reconocimiento a las personas que casi que domingo a domingo lo vemos aquí, a Elga Guerra, a Emel Nieto, eso no falla, Ana Elvira Castro, también la vimos por acá hace un rato, pero casi que son parte integrante del consejo editorial de la tertulia. Sigue, Giovanni. Gracias, Oscar. Bueno. Humberto no se ha podido conectar, si quiere entonces darle la televisión a otra persona. Sí, parece que tenemos dificultades. Yo acabo de hablar con Arturo Nájera, él está tratando de ingresar y no ha podido. Era importante la participación de Arturo, administrador, que trabaja, según me dijo, en Fasecolda hace muchos años. Una sí, persona en Fasecolda, sí, pero no ha podido tampoco entrar. Entonces, si alguien quisiera de los aquí presentes, sí, adelante, Oscar. Sí, quiero aprovechar y como bueno, nos va quedando el tiempo para seguir conversando.
Quiero aprovechar que los que están en la sala de Zoom, y por supuesto, ya llegó Humberto, ya llegó Humberto. Arturo, Bueno, Arturo. no, llegó Arturo. Bueno, termino la idea y le damos la palabra a Arturo. Hombre, salió publicada ya esta extraordinaria investigación del doctor Adolfo Meisel Roca, el rector de la Universidad del Norte, exdirector del Banco de la República, titulada Santa Bárbara de las Cabezas, la gran hacienda del Caribe colombiano, 1742-1942. Un excelente libro que ojalá los que están por fuera lo puedan conseguir en la librería nacional. Allí con Giovanni Di Filippo, mi esposa Gladys y yo, pues tuvimos el honor de recibir al doctor Meisel en Monpós, dar algunas pautas, luego se reunió con otros momposinos, Miguelito Taboada, don Horacio Santos de Palacio, Aristides Piñeres, lo llevó a su casa, conoció la casa de los Portales de la Marquesa, también fue a la Hacienda Molina, y la verdad que es un libro valioso, interesante, al que invitamos que todos los momposinos interesados en estos temas académicos, intelectuales, de la historia y de la cultura, lo puedan conocer. Sigue, Giovanni. Gracias, Oscar. Es importante anotar que el doctor Meisel es un gran amigo de Monpós. El doctor Meisel, desde la época de su vinculación con el Banco de la República, ya tenía acercamientos con la ciudad y logró después, ahora, el año pasado, finales del año pasado, siendo rector de la Universidad de Cartagena, organizar un foro de los más importantes que ha habido, histórico que ha habido en Monpós, patrocinado por el Banco de la República. Yo creo que Monpós está en deuda de alguna manera con él y pues nuevamente agradecerles que este libro que presenta Oscar es parte de la historia de Monpós también. Le volvemos a dar la palabra al amigo Humberto Cabezas y después seguido el amigo Arturo Nájera, que ya pudo entrar. Adelante, Humberto, continúa con tu excelente exposición, sobre todo sobre el colegio que ayudó tanto a la juventud momposina. Sigue, adelante, Humberto. Sí, bueno, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante. Bueno, gracias y bueno, después del terremoto esa fue una interrupción no esperada, pero bueno, entonces les contaba, pues haciendo un poquito del relato de la trayectoria, pues de trabajo prácticamente. Estuve pues en Barranca durante 17 años en la refinería y pues como experiencia para un profesional muy importante. Posteriormente me trasladaron acá a Bogotá a la vicepresidencia de ingeniería y ahí estuve trabajando como unos 8 años adicionales, inclusive con algunos en en esa dependencia. Me encontré con algunos momposinos, entre ellos Alfonso Vides, que ustedes ya lo conocen y bueno, no todos lo conocerán porque es todavía una generación antes que yo. Y de pronto Oscar Piñeres, que sí de pronto lo conoce. Bueno, tuve alguna incipiente relación de pronto con la Fundimompos en esa época, quizás la asociación aquí en Bogotá, pues estaban como en una etapa un poco como estancada. Posteriormente me pensioné, trabajé en forma por contratos tanto con Ecopetrol como con una compañía de ingeniería y bueno, y hemos retomado finalmente en estos últimos años contacto con amigos como Juvencio Peña y Juan Navarro y nuevamente volvemos y bueno, y Emel también. Hemos vuelto otra vez a retomar tanto la amistad como ideas, ¿no?
Bueno, ¿qué digo en cuanto a qué pienso yo sobre las necesidades de la región? Realmente es digamos, un fenómeno muy común, pues, de que uno tiene en Mompox la formación moral y de valores y básica como para, y pues, y académica, por lo menos en años 60, 70, como para lograr integrarse a cualquier centro de estudio nacional o internacional. Y eso pues ha hecho que de Mompox hayan salido importantes personajes en su formación profesional y su desempeño pues para bien del país. Muchas veces consideramos, o por lo menos en el caso particular, aunque no he estado ligado, digamos, directamente a Mompox, quizás por el hecho de que nuestra familia se dispersó prácticamente después del fallecimiento de nuestros padres. Eso pues en alguna forma influye, pero no quiere decirte que no haya un potencial profesional que en alguna forma pueda contribuir a Mompox en alguna otra forma, porque siempre hemos sentido un lazo pues con la ciudad que nos vio nacer. Y por eso hemos mantenido aún que nos encontramos lejos de Mompox, pues siempre hemos tenido vínculos directos o indirectos con las personas que viven allá. Y nos duele en cierto sentido a veces, digamos, ciertas evoluciones que son producto de la interacción digamos, de los entornos, digamos, externos a lo que Mompox en su época fue y que lo protegió de pronto por haber sido una isla. Pero la realidad es de que las relaciones de la ciudad dentro del país, pues la dirección apropiada es la de un mayor intercambio con el entorno nacional e internacional, si es del caso. Hoy en día se facilita. Y bueno, escuchando y estando pendiente de que podemos también contribuir y colaborar para que las cosas se faciliten a las generaciones que vienen, ¿no? Estaremos a la orden. Y muchas gracias por la oportunidad también de hablar a todos ustedes. Y gracias. Gracias, Humberto. Muy importante tu intervención. Quería resaltar, el apellido Cabeza tuvo mucha relevancia en Mompox. Yo de niño recuerdo mucho ese piloto Cabeza, que yo no sé, debía hacer sin permiso, cogía un avión de la Fuerza Aérea y rasante pasaba por encima de la casa de la mamá. A mí eso de niño me llamaba mucho la atención y ha quedado en mi mente dentro de sus locuras. No sé, Sí. que de pronto algo se le olvidó y murió precisamente en un accidente en uno de esos aviones cerca a Palanquero, creo. Ahí se congeló la Humberto, imagen de Humberto. Humberto y yo, ya había referenciado yo, Humberto, a Nelly, tía prima, Nelly Cabeza, que fue mi maestra allá en el Instituto Mompox, por allá en segundo de primaria. Pero también ahora que Giovanni dice, recuerda al doctor Miguel Cabeza, que después de jubilarse de la Universidad de Córdoba, donde fue un referente en el campo de la ingeniería agronómica y de la medicina veterinaria, un excelente nutricionista, que llegó a Mompox, allá terminó falleció en un ambiente que a él le gustaba mucho, la tertulia, Sí, sí, compartir con amigos. Miguelín lo llamamos. Miguelín. Gente muy especial. Sí, un personaje muy, digamos, de mucha iniciativa
interactuando con todo el mundo y buen familiar y buen amigo también. Sí, y Sí. una persona con una formación muy importante. Bueno, Sí. gracias Humberto nuevamente, Oscar. Creo que démosle la palabra entonces al amigo Arturo Nájera. Correcto. Arturo es administrador. Creo que toda la vida, Arturo, has trabajado en Fasecolda. Ya eres parte del patrimonio de Fasecolda. Entonces ya, a pesar de que entraste un poquito tarde, te habrás enterado cuál es el propósito de que nos cuentes un poco sobre tu actividad, qué has notado de Monpós, qué piensas tú que debe cambiar, qué aporte considerarías tú importante para que nuestra ciudad, si no está mal en el camino, por lo menos que permanezca o mejore en el camino que debe tener, como todo momposino añora de su tierra tan querida. Adelante, Arturo. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente, Arturo. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, la primera vez que me conecto, la verdad, siempre tengo... Por favor, cerramos los micrófonos. No sé si me están escuchando. Perfecto, Arturo, Sí, adelante. te escuchamos, Arturo. Bueno, entonces, les decía un placer, no, siempre había recibido estas invitaciones, yo le comenté a Giovanni, se me cruza siempre con algunas actividades que tengo, pero ahorita hice el esfuerzo para estar acá porque me interesa, siempre me ha interesado. Entonces, ¿qué les comento? Pues yo soy bachiller del 73, es decir, este año cumplimos 50 años de haber sido egresados, tenemos programado ya una reunión allá de los egresados allá en Monpós. Estudié administración pública en la ESAP. Mi carrera, inicialmente empecé en el sector público, pero rápidamente el sector público a mí me sacó en carrera porque la profesión como tal es una cosa hermosa, la considero así, pero la práctica de la profesión ya en la vida real, en la administración pública, no me sentí que empataba en un medio donde prima la palanca política, con quién está uno vinculado, y nunca fui de ese estilo de vida, nunca fue mi forma de actuar, nunca estuve en esos medios. Y terminé yéndome por el lado privado. Entonces yo trabajé en teatro, me vinculé con los seguros en Colpatria inicialmente. Estuve 10 años allá. Luego estuve en seguros de la Caja Agraria hasta que liquidaron la Caja Agraria. Y posteriormente me llegó, estando ahí en la liquidación de la Caja Agraria, me llamaron del gremio de las aseguradoras de Fasecolda para trabajar allá, y llevo 23 años trabajando allá. O sea, no ha sido toda la vida Fasecolda, pero sí bastante. Es la entidad donde más he durado, y pues obviamente ya me pensiono ahí. Entonces, yo soy director de estadística. Yo manejo un tema que para muchos es ladrilludo, pero yo manejo todo el tema, la información financiera de las aseguradoras. Reporto a todo el mundo, a toda la industria, gente internacional, académico, cómo van las aseguradoras. Mes a mes les estoy contando cómo van, qué está pasando, qué hacen, qué no hacen. Y también hablaban ustedes de la parte docente. También he tenido oportunidad de practicar la docencia sin haber estudiado específicamente eso. Yo estuve vinculado hasta hace 3 años, antes de la pandemia, con la Universidad de La Sabana, una especialización en seguros y seguridad social, precisamente dedicando el tema de finanzas. Y también he tenido oportunidad de ir a países hermanos como Ecuador, Perú, Panamá, Honduras, a enseñar de las cositas que he aprendido en la práctica de la vida, porque yo no estudié seguros, pero creo que me volví experto en el tema. Entonces, estamos en los últimos 3 años hemos liderado un proyecto que ya hay un proyecto de decreto sobre eso,
que es no sé si algunos han oído hablar de las normas internacionales de información financiera. Entonces hay una norma específica que salió para aplicar a las aseguradoras, a las entidades aseguradoras, y lideramos todo el proyecto de estudio de cómo se debe implementar y de propuesta al gobierno de cómo debe ser la cuestión. Ya salió el proyecto de decreto. Estamos en esas. Esa ha sido la tarea que hemos realizado. Creo que me especialicé en el tema de financiero de los seguros, aunque sé bastante también de los demás temas de seguros. Lo tiene uno que saber para conocer los temas. Esa es como el expertise mío, como lo que yo he vivido. Ustedes saben, amo mucho a mi tierra. Cada vez que puedo estoy por allá. Pues la mayoría me ven en Semana Santa, pues yo voy seguido. Ahorita, por ejemplo, en agosto espero estar por allá nuevamente en las primeras de agosto, porque tenemos la convención que organiza FASECODA, la Convención Internacional de Seguros en Cartagena. Y yo siempre aprovecho esa convención para darme la vuelta por allá, por Monpós. Entonces estoy allá siempre enterándome de todo, mirando las cosas sobre lo que está pasando, sobre qué es lo que falta, sobre qué hay que hacer allá en Monpós. No, yo creo que pues no es un tema únicamente Monpós, pero creo que en poblaciones, en sitios como Monpós, hace mucha más falta eso. Creo que se ha perdido mucho sentido de pertenencia de las personas. O sea, sentir como que esto es lo propio, esto es lo mío, esto hay que defenderlo, esto es mi patrimonio, ¿no? No es que si la iglesia de Santa Bárbara es mía, o la muralla, o alguna cosa, eso es mío. Eso es mío. Si soy momposino, eso es mío. Entonces, como que no hay ese sentido de pertenencia. Yo siempre me admiro mucho precisamente de eso en los paisas, cómo, por ejemplo, respetan el metro, cómo he estado en eventos allá donde cuando cantan el himno de Antioquia lo hacen con más emoción y con más sentimiento que cuando cantan el mismo himno nacional. Entonces, es un tema que a mí me parece que hay que tratar de inculcar. Me parece que el tema de la educación en Monpós, en los colegios en Monpós, y como en muchas partes del país, eso se volvió un facilismo. Es cumplir algunos requisitos básicos, algunas cositas, hacer algunas cositas para ganarse simplemente el sueldo, el estudiante para pasar la materia. Entonces, venga, yo se la pongo fácil y entonces para mí es fácil. Es como el profesor. Es un tema que no es solamente de Momposino. A mí me pasaba en la universidad, estudiante de posgrado diciéndome, no, yo necesito la nota porque yo necesito el título para que me suban el sueldo, para ascender, porque sin el título no puedo. Entonces a mí no me interesa este tema, pero lo que necesito es la nota. Entonces, si uno se puede ir por la fácil, entonces, o puede decir, no, pues, está estudiando y esto es uno de los temas, esta es una de las materias que tiene que pasar y tiene que cumplir, y entonces, así no le llame la atención, pues tiene que cumplir. Entonces, creo que en Monpós, me parece, ha habido mucho facilismo de lado y lado. También eso no es problema exclusivo de Monpós, pero creo que hay que luchar con esos temas. Hay que tratar de que haya un mayor compromiso por parte de nuestros educadores para que le den una mejor formación a nuestros estudiantes, para que involucren a los estudiantes ese como compromiso por su tierra, ese compromiso por su terruño. Yo creo que ahí parte mucho de las cosas que suceden, porque sencillamente como que nos metemos en no, pues pasémosla bien, sabroso, como cuájala suave, como dicen, ¿sí? Y no moleste, y pues a mí no me importa, y eso no es mío, y sé que le importa, y no sea, bueno, esa es cantidad de cosas que no tienen sentido, porque pues si bien es cierto, Monpós ahorita, digo yo, es una oportunidad, pero es una gran amenaza, pero también es una oportunidad. Toda la llegada, toda la conexión, toda la conexión de Monpós con el mundo a raíz del arreglo de las vías de comunicación, eso es un desafío grande. Hay que buscar manejarlo. En el turismo me parece que en los temas turísticos
me parece que hay que buscar algún mecanismo de, no sé, de acuerdo, de interacción, porque a ratos, pues, yo sé que es la oportunidad para mucha gente, para muchas familias, pero hay que tratar de que no suceda lo que ha pasado ya en Cartagena, que se quejaron en diciembre que en la temporada no tuvieron muchas visitas porque ya la gente teme que le vayan a cobrar una mojarra en 2 millones de pesos. Entonces, pues he visto algunos casos así como que uno dice, uy, pero ¿cómo están cobrando esto? Entonces, como algún mecanismo de eso. Pero son cositas allí, nomás ideas que yo suelto sobre el tema, porque me parece que lo fundamental es eso, que haya un compromiso. Yo creo que cuando la gente tiene compromiso tiene compromiso, quiere su tierra, ama su tierra y sabe que es su patrimonio, está convencida que eso es su patrimonio, que lo debe cuidar. Entonces, cuando tiene ese sentimiento, interviene, son unos veedores de las obras públicas, están pendientes qué está pasando, si se robaron la plata aquí, si hicieron esto, que no hicieron, y no se vuelve un chisme de cuando se está tomando trago, que mire, que pasa esto. Yo me entero mucho de cosas a través de chisme cuando se toma una cerveza, pero no ve uno personas actuando seriamente para que esas cosas no sucedan, ¿no? Ese es como el comentario mío. Sí, adelante, Arturo. Se te interrumpió un poquito. No, ya que ese es mi comentario, ¿no? Yo me quedé en silencio porque no sé si tengan algo, Bueno. otra cosa que les comente, no. Gracias, Arturo, por tu intervención. Yo creo que tocas unos puntos fundamentales ahí. Se congeló, Giovanni. Se congeló Giovanni. Yo tengo una pregunta para Arturo. Giovanni, las cosas cuales ¿me escuchan? Giovanni, se te congeló un momentico, repítenos lo que nos estás planteando, por favor. Gracias, que me parece muy importante la intervención de Arturo, sobre todo en Se volvió a congelar. Sigues con los problemas de comunicación, Giovanni. Pues retoma un poco lo que Arturo... Giovanni, repite porque volvió a congelarse. Ahora sí, trata de mejorar. ¿Me escuchan? Ahora sí, mejor. Mira, que quería decir que es muy importante la intervención de Arturo, sobre todo en eso que nos corresponde a cada momposino, no solamente de boca decir que ama su tierra, sino debe ser también que la respeta y que la respete a través del respeto que se le debe dar al patrimonio, que es la razón de muchas cosas importantes y el medio que canaliza los ingresos de mucho sector de la población a través del turismo. El daño que últimamente se ha hecho al patrimonio momposino hace parte de esa desidia del propio momposino por defender, por ejemplo, que se haga una inversión pública transparente, con ciencia, científicamente pensada desde el punto de vista arquitectónico, de buenos arquitectos y demás. En Mompox se destruyeron todos los andenes coloniales en la última obra de pavimentación de la calle del Medio. En Mompox se construye un parque del jazz que ya muestra deficiencias. En Mompox prácticamente no hay acueducto, a pesar de que se hacen unas inversiones, pero no son las inversiones suficientes para que haya agua 24 horas y 365 días al año, como debe ser en una ciudad decente. Lo mismo el alcantarillado, un alcantarillado que no se ha terminado de construir y que ya presenta fallas que son de cuantía mayor. Las cosas no son fáciles.
Entonces, gracias Arturo, muy importante. Yo creo que te vamos a invitar a un programa que vamos a tener sobre el agro, donde una de las cosas que más me llama la atención, que la gente y los mismos gobernantes, tú debías ser asesores de ellos, en el sentido de que es claro por qué el aseguramiento de los cultivos en Colombia no tiene sentido. Un país donde no hay tecnología, no puede una compañía de seguros asegurar un cultivo que está en manos de Dios, su producción. Gracias, Arturo. Y alguna otra persona que quisiera intervenir, adelante. Giovanni, antes de darle la palabra a Alfonso Vergara, que lo vemos aquí levantando la mano, y a mi hermana Ana Cecilia, que la veo por allí, la cual saludo, quisiera anotar algo de la intervención de Arturo Nájera, el papel que Arturo le da a la educación. Esa relación entre la defensa del patrimonio, de lo nuestro, y el desarrollo humano, pues tiene que ver con las bases que desde la educación y desde la formación ciudadana se establezca. Resalto esa apreciación de Arturo, y creo que ese es el papel que nosotros tratamos de desarrollar en Tertulias por Monpós, que Monpós sea más educado, más formado, que la gente se comprometa más con su propio destino, que se apropie de sus valores históricos y culturales y también de su propio desarrollo. Adelante, Arturo, para que sí. Concluyas. Sí, Oscar, le damos la palabra a Arturo y después a Alfonso Vergara, que esté atento. Alfonso, después de Arturo intervendrás tú. Adelante, Arturo. No, solamente quería hacerte un comentario, Giovanni, sobre lo que dijiste del seguro agropecuario. El seguro agropecuario lo hay subsidio del gobierno para eso. De pronto no hay información para acceder, porque inclusive un subsidio que hasta hace poco, hasta el año pasado, incluía a los grandes productores. En este momento prácticamente quedó para los medianos y pequeños productores. Entonces, si hay seguro agropecuario y debíamos tener seguros agropecuarios, lo que pasa es que nos falta más conciencia de seguros. En estos días, en una reunión que tuvimos, que tuvo Faticolda, no estoy allá, pero yo me entero de esto, porque en reuniones de coordinación se informan todas estas cosas, que tuvo Faticolda con el Ministerio de Medio Ambiente. Estaban preocupados por si había seguros para este fenómeno que están anunciando, del fenómeno del niño, la acentuación del fenómeno del niño, esa cuestión. Pero es que a veces, precisamente lo que ocurre mucho con el tema de los seguros es que la gente busca el seguro. Eso que hizo el gobierno es precisamente lo que hace todo el mundo. Busco el seguro cuando veo el riesgo, no pienso en el riesgo antes. O sea, cuando el vecino le robaron la casa, entonces cuando yo pienso, oiga, yo no tengo un seguro, ¿qué tal que me roben a mí? Pero no lo piensa uno antes, y entonces pasa mucho en esas cosas. Pero sí, podemos hablar después de eso. Correcto. Arturo, vamos a tener un programa dedicado al campo donde gente versada en diferentes temas va a intervenir y tú eres uno de ellos. Gracias, Arturo. Excelente tu participación y sigue entrando a los programas estos que lo hacemos con cariño y por el pueblo. Ahora le damos la palabra a Alfonso Vergara. Adelante, Alfonso. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Oscar, todos los amigos que están participando en la tertulia en el día de hoy. Quería hacer un apunte que tiene que ver con el tema del turismo, ¿no? Hombre, yo tuve la oportunidad pues de permanecer en Monpós casi 3 meses, ¿verdad? Y pues pude evidenciar muchas falencias y muchas necesidades y de cierta forma mucha indiferencia de las autoridades con respecto pues al tema del turismo. Yo diría que para Monpós, la administración de Monpós, el tema del turismo debería ser prioritario, porque Monpós no tiene ninguna otra actividad diferente del turismo. Y por lo tanto, pues requiere que parte de la administración haya una planeación, una intervención, un apoyo, adecuaciones logísticas. Por citar un ejemplo,
el caos que se presentó ahora en temporada de fin de año, incluso en Semana Santa, en el sector de la calle atrás, digamos desde San Francisco hasta acá, hasta las Tres Cruces. Eso es impresionante, impresionante, impresionante. Ese caos vehicular, motos, carretas, vehículos, camiones, volquetas, no, una cosa impresionante. Se trasladaba uno, digamos, a momentos tan difíciles como aquí en Cartagena, el mercado de absurdo, algo parecido así. Un caos total, un caos total. No hay planificación, no hay señalización, no hay semaforización. Hombre, llega mucha gente a visitarnos y, hombre, qué bueno que pudiéramos tenerla a la ciudad, pues, digamos, señalada, que pudiera orientarse la gente. Pero imagínate una cosa, la calle en medio totalmente cerrada. Ya para Albarrá no hay acceso. La única vía que le quedaba a Monpós era la calle atrás y la calle Cuarta. Oye, y sin embargo, cuando la gente llegaba a la entrada de Monpós, a la Y donde están las letras, no hay una señalización que guíe al turista para llegar al centro de la ciudad. No la hay todavía. Además, y un momento tan crucial como ese tampoco lo hubo. Veía uno de los turistas dando vueltas preguntando y muchas veces la gente desinforma. Sí, coge por aquí, después cruza para acá, pero como damos las direcciones aquí en la costa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que evidencio yo? Que hay un total abandono de parte de la administración y de cierta forma, yo diría que indolencia. Porque, oye, si lo que más nos da a nosotros es precisamente es que la fuente de ingresos es el turismo, ¿verdad? Y no somos capaces nosotros de proporcionarle al turista que nos viene a traer el dinero a Monpós, que nos viene a visitar, que mal o bien consume alimentos, bebidas, hospedajes, en fin, artesanías, nos viene a traer el dinero. Esa gente nosotros deberíamos tratarlo, brindarle la mejor atención posible, pero no hay ninguna señalización. En las esquinas no hay por lo menos que indique que esta es la vía preferencial, absolutamente nada. Lo otro que mencionaba Arturo, sí, muy cierto, el tema pues de los altos costos. Oye, hay gente que se aprovecha y está pasando lo mismo que sucede aquí en Cartagena. Al turista queremos sacarle los ojos cuando nos piden un servicio. ¿Sí? E incluso vi un caso que me tocó reprender al tipo y decir, ¿cómo vas a cobrarle tú a un tipo por indicarle dónde queda tal cosa? Por favor, todos deberíamos ser orientadores de los visitantes. Si alguien pregunta, pues sí, si lo puedo llevar, yo lo llevo o le indico, mira, aquí en tal parte. ¿Entiendes? Pero vi un tipo por el Banco Popular que a un turista le estaba preguntando dónde quedaba X sitio, el tipo le dijo, si me das tanto yo te llevo. Absurdo. Entonces, ¿qué ese era lo que quería comentar precisamente? Gracias. Gracias, Alfonso. Muy Gracias. amable por tus intervenciones. ¿Quién más desea intervenir ahí? Ana Cecilia, te veo por ahí. Tú tienes muchos años de estar por fuera, estuviste en Medellín, en Bogotá. Danos tus apreciaciones. Sí, adelante, Ana Cecilia. Hola, hola a todos. Bueno, siempre los sigo por ahí en Face cuando están en el programa. Hoy precisamente había salido a caminar y pues donde estaba no podía ingresar por el Zoom. Y lo estaba escuchando por Face, pero ya llegué a mi casa y ya me pude conectar. Efectivamente, gracias Oscar, gracias Giovanni. Me parece muy interesante este espacio que están generando los domingos. Creo que nos acerca un poco a los momposinos que estamos por fuera y que seguimos sintiendo esa alma momposina, a pesar de que sean muchos años los que ya nos hemos quedado en nuestro querido terruño. Yo no he sido, no soy educadora formal, no he sido docente nunca formalmente, pero he tenido la ventaja y la dicha de ser una educadora social. Me he desenvuelto en la capacitación social en muchos aspectos, en muchos organismos y en muchas fundaciones. Desde mi papel como sindicalista del sector financiero, donde me desenvolví por más de 40 años, hoy estoy ya dignamente pensionada, pero no me aparto de esa labor social dentro de las fundaciones de víctimas, de mujeres abusadas,
y de toda mi inclinación frente a la reivindicación de la justicia, de una justicia social para todos. Esa ha sido mi visión, mucho más allá de lo que pudieran pensar con el estigma de mi apellido. No me he apartado totalmente de esa hipótesis. Hoy soy una mujer mucho más de reivindicaciones sociales, de reivindicaciones que nos permitan tener un mejor vivir en nuestro país, y naturalmente ahí incluyo a nuestro pueblo como tal. Me llama mucho la atención lo que planteaba Alfonso. Yo creo que esa es una situación que los que estamos por fuera y hemos conocido otros pueblos que se dicen llamar hermosos, tradicionales, caso Santa Fe de Antioquia, Bella de Leyva, Barichara. Uno ve que no son pueblos mejores que Mompox. No hay en el país un pueblo, ni siquiera conociendo Popayán, Tunja, que pueda equiparar a Mompox en su belleza, en su arquitectura, en sus costumbres, en su gente. Pero desafortunadamente no tenemos ese apropiamiento para poder hacer de Mompox ese centro cultural que todos quisiéramos ver. Y eso parte, como decía Alfonso, del orden, de la reglamentación, del apropiamiento de los entes gubernamentales y también de la comunidad, porque muchas veces como comunidad nos mantenemos aislados de lo que pueda estar pasando. Yo veía por ahí unas publicaciones sobre el tema de los andenes. Vi a mi cuñada Gladys ahí haciendo unas publicaciones y denuncias. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que tener, el permanente seguimiento de todo lo que se pueda mejorar en Mompox. Yo sé que ustedes hoy están haciendo un gran papel. Me alegra mucho verlos y escucharlos a muchos amigos. Por aquí estuve también vinculada en Bogotá. Hoy estoy en Bogotá después de haber pasado 15 años por Medellín. Ya llevo más de 20 en Bogotá. Y me vinculé un tiempo con la fundación. Después, pues nos perdimos. No sé en este momento cómo ande ese organismo, aunque sería interesante volvernos a unir, ya que nos hemos encontrado aquí algunos momposinos que vivimos en Bogotá. Ojalá nos pudiéramos volver a encontrar, a tertuliar, a hablar, a tomarnos un café y volver a recordar todas esas épocas tan bonitas que vivimos de nuestra niñez, de nuestra juventud, allá en Mompox, con los amigos, con los compañeros y con toda esta gente que hoy propicia por un mejor vivir, y que porque Mompox sea eso que todos anhelamos, esa gloria, ese empuje y esa permanencia visible de no solo de como Mompox, tierra histórica, sino también como sus habitantes y como su comunidad. Muchas gracias por haberme permitido. Estaré atenta los domingos a estar unida con ustedes, porque para mí esto es un alimento al alma y un reencontrarme con toda mi historia. Muchas gracias. Gracias, Ana Cecilia, a ti. Respiras ese fervor sindicalista, pero de forma positiva, ¿sí? Y que se necesita, sobre todo como orientadora de personas y como persona sensible para detectar qué necesitan los humanos para poder reaccionar. Muchas gracias por tu participación, y de todas formas tu apellido Escorcia también tuvo cosas positivas. Por ejemplo, yo escarbando por ahí históricamente, Regina Escorcia fue la primera alcaldesa de Mompox, y fuera de eso la primera elegida por elección popular, cosa que al apellido lo debe enaltecer, por lo menos en el hecho histórico ese. Muchas Sí, gracias, claro, Ana Cecilia. Así Ya es. está por, Para mí es un orgullo también. Así no comparto sus mismos ideales,
para mí ha sido un orgullo toda la trayectoria de mi familia y pues quizás a ellos le debo también este mismo liderazgo, a ellos y a mi hermano Oscar, no lo dejo de lado. Correcto, correcto. Bueno, ya está por terminar el programa. Quiero de mi parte agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado. Yo creo que fue un excelente programa. Nos estamos aprendiendo a reconocer también pues, y a los saberes, a conocer los saberes de cada uno de ustedes para ubicarnos también y saber qué podemos hacer. Coger de cada uno los aportes que puedan ser importantes y así tratar de generar un mejor Mompox cada día. Yo quiero darle la palabra ya para finalizar el programa a Emil. Emil recoge todas las inquietudes y las expresa en un resumen al final de cada programa. Entonces, Emil, tienes la palabra y nuevamente muchas gracias por haber participado. Adelante, Emil. Gracias, Giovanni. Gracias a ti, gracias a todos los que han participado, que han hecho sus aportes, que han mostrado el sentimiento vivo que existe por Mompox, por un Mompox diferente, por un Mompox quizás mejor, mucho mejor de lo que estamos y manifestando la preocupación que existe sobre la proyección de ese Mompox que queremos, que está muy alineado con lo que buscamos en la tertulia. Todos de alguna manera han hecho aportes en la dirección correcta, queriendo decir que, como lo mencionó Ana Cecilia, y lo han mencionado todos, han habido vivencias con otras culturas, mezclas con otras culturas, algunas que no se pueden calificar como perfectas, pero que tienen partes buenas que toca recoger, así como nuestra cultura momposina tiene muchísimas cosas valiosas y que de pronto no las hemos ponderado adecuadamente. El mensaje sería que esta sea la primera de muchas conversaciones acerca de cómo repensamos a Mompox entre todos, cómo aportamos de esas experiencias en donde con pinzas utilicemos los mejores elementos que tengamos disponibles para configurar, repensar ese Mompox, configurar el Mompox que todos queremos y sobre todo un Mompox que nos permita cada vez ver un avance para nuestras futuras generaciones. Nosotros tuvimos un Mompox hermoso, yo salí en el año 81 y lo que recuerdo de Mompox es un Mompox hermoso, un Mompox tranquilo, a pesar de las dificultades para transportarnos, que se volvían casi que aventuras. Hoy tenemos puentes, tenemos carreteras, tenemos internet, somos casi que ciudadanos del mundo, pero los retos son superiores. Tenemos unos retos grandísimos, desde los retos tan sencillos como no dejar que el patrimonio se deteriore, garantizar cosas básicas como unos buenos servicios públicos, hasta la forma como la juventud momposina se está proyectando no solamente en el pueblo, sino la visión que llevan del mundo a donde quieran que vayan como tal. Entonces, para resumir, quisiera agradecerlos a todos. Definitivamente nos une un sentimiento profundo por la momposinidad, por ver un mejor Mompox, y creo que esta va a ser la primera de múltiples charlas en donde todos con nuestros esquemas mentales, nuestros elementos, nuestras herramientas, podamos aportar para esa deconstrucción y lograr el Mompox que queremos.